porque hemos estado charlando, pero ahora te has ido, ahora has vuelto. Ahora que te has ido eres tú. Que no te veo. Pues yo no he hecho nada. Pues yo tampoco. Ya. Bueno, pues Pues habrás no te veo, yo no he hecho nada. No he tocado nada. sido el ratoncito Pérez. Ahora has vuelto. A ver, el que estás tocando eres tú, a mí no me engañas. Yo no estoy tocando nada. Estás, ya porque no te he visto la mano ahora. Hace un segundo estabas toqueteando ahí. Tú sabrás qué haces. Estaba toqueteando. Con tantas maquinitas ahí, te pones el fondo en los libros y es mentira, en realidad son maquinitas lo que andas tocando. Estaba tocando eso. ¿Los libros esos te los has leído todos? Que la típica pregunta, ¿los libros esos que hay detrás te los has leído todos? ¿O son de adorno? Esa es la típica pregunta que se hace por la gente que nunca ha visto un libro, ¿no? Algunos sí. ¿De verdad que te has leído todos esos No libros? sé cuáles se ven. Esos rojos que se ven ahí detrás, ¿Ah, sí? que son 6 gordos, Sí. es la obra completa de un paisano. A ver si adivinas qué paisano es. No me digas, uno que era racista según Ortega Smith, no me digas más. No, Castelao no tiene tanta obra escrita. Pues, no sé, Pardo Bazán. Pues no, tienes otra oportunidad y te lo digo. Camilo José Cela. No me jodas, no. Ramón María. Hombre, Ramón María Valle Inclán. Eso es. Eso sí que me lo sé. Hombre. ¿Cuáles son? Ese es un señor escritor y más mala órdiga no podía tener, cierto es. Vale. Bien, pero no te voy a decir los libros que he leído y los que no. O sea que entonces está reconociéndonos a la querida audiencia que Manolo Gallego, gran jefe gurú de Radio Clara, tiene ahí libros de adorno. O sea que no se ha leído, que no sabe cuáles ha leído y cuáles no. Vaya de lo que se entera uno. Es que yo no sé Espérate que le paso nota a Facebook, que se lo sabe todo. No sé lo que se ve en la tele, pero la mayoría me los he leído. La mayoría, ¿no? Bueno. No te voy a decir que todos absolutamente porque no sé ni los que hay. Madre. Bueno, ¿hace cuánto tiempo será de eso que te los has leído que no te acuerdas? ¿Tú te has escuchado todos esos casos? Sí. Ya. Sí, sabía que me lo ibas a preguntar. No seas soez, que el público no se merece tanto. Hombre, te he de reconocer que alguno todavía está, algún CD principalmente, los vinilos todos están escuchados, pero algún CD de esos y tal, ya en su día me regalaban de promoción en la radio, aún están dentro de su plastiquito, que uno se dice, ¿y esto qué hace aquí? Se está sin abrir. Madre mía, si era un recopilatorio de no sé qué, bueno, en fin. Pero vamos, en el 95-98% están escuchados, sí. Bien, dejemos ese tema aparte. El próximo día te haré un listado de los que no he leído. Exactamente, pues entonces no, me empieza mejor por un listado de los que sí has leído, que seguro que es más corto. Simpático el chico. ¿Verdad? Ay, y así empiezan las sesiones iba a decir de la visión del día, de Es lo que hay en Radio Clara, ya veis, qué chistes. A veces empiezan peor que eso y lo grabamos. Sí, ¿verdad? Eso no lo grabamos. Bueno, no creas que más de una sorpresa nos has dado, ¿eh? Bueno, vamos al próximo programa leyéndote algo de Valle Inclán. No. No. Hay que leerlo despacito y con buena letra, ¿no? Y volverlo a leer y empezar no por los esperpentos y por lo más conocido, sino por mucho antes. Muy bien. Para entender un poquito de lo que va. 6 tomos es mucho leer. Sí, ¿no? Bueno, pero tú ahora tienes tiempo, así que no hay problema. Pero como no me gusta leer... Ya ves cómo eras de maquinitas, ya lo sabía yo. O sea, al final no sorprenderás, serás un gamer de esos de los que juegan a juegos electrónicos. Ya llevan al día con los nietos. Bien. ¿Vamos a la radio o bueno, quedamos aquí de charleta, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando quieras, vamos a la radio. Pues vale, va. Buenos días, Carlos Montouto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. ¿Cómo lleváis la desescalada, el desconfitamiento, el calorcito, el calor del invierno, del estío? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Pues va tirando, esperando un rebrote por aquí cerca. Bueno, algunos los tenemos cerca, por aquí. En Rafael Buñol, ¿no? Hay uno ahí, en Rafael Buñol, ¿no? Sí, ahí cerca de por donde habitamos, en plena huerta, un matadero de aves, pues hay un rebrote interesante. Pero nos tememos que
habrá más durante este verano y sobre todo cuando empiecen a entrar vuelos y turismo de todos los lugares. Pero ahí están decidiendo en la Unión Europea, ¿no? Oye, que estos sí, que estos no, que los chinos sí, que los chinos no. Bueno, la economía, digo, la economía. Bueno, ya sabes lo que dice Fernando Simón, que sí, que contener el virus bien, pero que hay que comer. Y como este país ya parece que asume definitivamente su posición de país de camareros en la Unión, en el entorno por lo menos de la Unión Europea, pues así nos va a ir, ¿no? Vamos con el primer tema que teníamos preparado. Después, si quieres, volvemos a contar algo de... ¿Has visto que bien se me ve en el centro ahí bien para que no se haga cortado con la semana pasada? Bueno, que en las imágenes que se ven en las redes sociales luego que sacáis en vídeo salía ahí medio Carlos, salía Car solamente. Oye, si alguna vez desaparezco de la imagen, no os preocupéis, es que me he ido a por un ventilador, porque aquí no se puede estar. Claro, y aquí tampoco, hace un calorazo tremendo, o sea. Pero bueno, son cosas del directo y del verano, ¿no? Muy bien. Oye, cuando quieras arrancamos, ¿eh? Que estamos aquí en charla en la radio, los oyentes estarán diciendo, estos se han ido ya de vacaciones, ¿no? No, nosotros aún no nos vamos de vacaciones. Pero es interesante un tema que me planteas porque yo no entendía muy bien cuando me lo has enviado para el sumario de qué iba. Vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de Donald Trump, pero vamos a hablar sobre todo de Facebook, pero dices que lo vas a entremezclar. Sí, Parece claro, ser que Facebook, porque según me has estado contando a micrófono y pantalla cerrada, está atravesando grandes dificultades. Yo no sé si esas grandes dificultades de un mastodonte como Facebook pueden llevarle a que se hunda o desaparezca o se vea bueno, en una situación comprometida. No sé hasta dónde. Así que cuéntanos tu punto de vista, Carlos. pues no es moco de pavo y además a mí me parece que ya tardaba en hacer aparición. Facebook fue absolutamente la herramienta capital que provocó la llegada de Donald Trump en 2020, en 2016, perdón, a la Casa Blanca. Recordad la polémica y el escándalo que supuso el descubrimiento del caso llamado Cambridge Analytica, la empresa que se había dedicado a vender sin autorización de sus clientes, pues un poco menos que los datos de inclinaciones políticas, de sesgo a la hora de compartir contenidos o interaccionar con contenidos de Facebook, lo cual permitió establecer una campaña basada en noticias falsas creadas ad hoc, creadas a propósito, para grupos muy elegidos, muy segmentados, de personas en territorios muy segmentados que se consideraban clave para dar un vuelco electoral en todo el país, a veces con unas cifras de población relativamente pequeñas, pero cuando tú puedes segmentar tanto, es decir, cuando tú puedes teledirigir tanto las noticias y los mensajes que se difunden entre un determinado colectivo o de personas o una determinada comunidad o un determinado municipio, etcétera, etcétera, y además lo planteas desde un punto de vista estrictamente local, puedes conseguir, pues condicionar la forma de ver el mundo, la forma de ver las cosas, como digo, a un número determinado de personas que a su vez, luego, como se demostró en las elecciones de 2016, tienen una influencia directa en el resultado final de toda una campaña electoral como la norteamericana. Hablo de las presidenciales. Y esto mismo fue una estrategia que Steve Bannon, recordaréis, gran gurú de la extrema derecha norteamericana, luego probó con éxito a través de Nigel Farage, el líder de UKIP, el partido antieuropeísta del Reino Unido. Se demostró que era una estrategia eficaz, y que sirvió para que, contra todo pronóstico, en Inglaterra, en el Reino Unido, se acaban imponiendo la salida de Europa, es decir, el sí al Brexit, para sorpresa prácticamente de propios extraños, ¿no? Por tanto, ahora teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales son en noviembre,
en Estados Unidos, noviembre de 2020, todavía con la pandemia coleando, con estados norteamericanos que han tenido que dar marcha atrás en la desescalada porque el número de contagios y de fallecimientos sigue sin control, que aparezca Facebook en medio de la polémica en relación a particularmente las últimas actuaciones presidenciales de Donald Trump y también las múltiples revelaciones que han ido apareciendo, publicadas en distintas biografías, todas ellas en las últimas semanas, pues ha dado lugar a que Facebook efectivamente se convirtiera en, como digo, objeto de especial vigilancia, puesto que sistemáticamente Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, a través de lo que seguramente estéis viendo este vídeo, de la red social a través de la cual estáis viendo este vídeo, para los que nos ven en imagen y no solo nos escuchan en la radio, esta red social se había negado sistemáticamente a ejercer ningún tipo de veto en relación con los mensajes, el contenido de los mensajes que se pudieran incluir, amparándose en una supuesta libertad de expresión, lo cual se ha demostrado que es manifiestamente hipócrita a partir del caso de Cambridge Analytica, una vez se descubre este, ¿no? El hecho de que se le coloque en primera fila de atención, se le ponga el foco en relación a los intereses que hay en juego de cara a las próximas elecciones presidenciales norteamericanas, ¿qué ha provocado? Pues lo que ha provocado es que durante todo ese fin de semana, casi en cascada, hasta el domingo, por ejemplo, se haya incrementado el número de empresas, en este momento más de 160, y algunas de ellas de los mayores anunciantes del mundo, que han decidido suspender su publicidad en Facebook en respuesta a la falta de compromiso de la compañía con el control de la información tóxica y el discurso del odio, dicen ellos. A ver, estamos hablando de compañías que además este boicot, que ha aumentado exponencialmente en solo el último fin de semana, ha amenazado el valor en bolsa de la compañía hasta el punto de perder una barbaridad de dinero en las cotizaciones de bolsa. Este tipo de gigantes, igual que lo son también las reacciones cuando se producen en cadena, producen unos desplomes espectaculares. Luego es posible que hagan un rebote y se recuperen o no, pero lo que importa es que sí han provocado una reacción del siempre hierático Mark Zuckerberg, ¿no? Porque fijaros que de los anunciantes de los que estamos hablando, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Starbucks, de Unilever, que es uno de los grupos de industria de la alimentación más grandes que hay en el mundo entero y es uno de los, si no es el primero, es el segundo mayor anunciante del mundo en general. Estamos hablando de Coca-Cola, estamos hablando de Honda, estamos hablando de Verizon, que es una de las compañías con mayor progresión en el mundo de las tecnológicas en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de grandísimas compañías, tanto que Zuckerberg ha tenido que salir al paso pues para decir que ellos ya llevaban 3 semanas preparando una nueva política para, digamos, etiquetar y marcar mensajes o contenidos, no solamente que pudieran incluir palabras que pudieran sugerir o incitar al odio, sino también para impedir la difusión de noticias manifiestamente falsas, que es el lenguaje que se ha demostrado más eficaz para la intoxicación política y la propagación de conspiraciones, por ejemplo, con arreglo a lo que ha sucedido contra el COVID-19, lo cual emponzoña de manera evidente la opinión pública y el debate público, y se ha demostrado que es verdaderamente peligroso de cara a que aparezcan personajes como Donald Trump, como Bolsonaro, como Boris Johnson, incluso en Inglaterra, y ya por no seguir en nuestros políticos patrios, ¿no? En donde afortunadamente parece haberse creado una especie de contracorriente en las redes sociales para tratar de desmontar todos los bulos que particularmente desde el entorno de la extrema derecha y muy especialmente Vox, que es quien lo más practica, pero también desde el entorno de algunos asesores del Partido Popular, sobre todo en la Comunidad de Madrid, pues también se han lanzado con gran
dedicación, ¿no?, a seguir las enseñanzas de Steve Bannon de cómo intoxicar a la opinión pública y cómo intoxicar, además, con un interés partidista directamente, pues la convivencia a base de crear, como digo, publicaciones sobre con noticias o enfoques manifiestamente falsos que luego se extienden en toda clase de redes sociales, no solamente las que vemos en pantalla grande, como pueda ser las de Zuckerberg o pueda ser las de Google, el caso de YouTube, sino también en las que vemos en la pantallita pequeña del móvil y que a veces son incluso más peligrosas porque parecen como más creíbles, porque son más cercanas, como pueda ser el WhatsApp, ¿no?, por poner un ejemplo, que también pertenece a Google, si no me equivoco, ¿no? Bueno, Zuckerberg ha dicho que desde luego a ver, que ellos ya llevan 3 semanas diseñando una campaña de una campaña, no, una programación, unos algoritmos, es decir, unas programaciones de tecnología que lo que hacen es establecer coincidencias de palabras en los mensajes para determinar si se incumplen las políticas de mensajes que incitan al odio o también en materia de noticias falsas, de contenido político o que tengan una orientación de intoxicación política, pero es interesante ver quiénes son los que han iniciado esta campaña y qué capacidad contra Facebook y qué capacidad han tenido de movilizar, y esto ya lo hablábamos hace un par de semanas, me parece que fue, o la semana pasada, no recuerdo cuándo ya, pero hace un par de semanas no más, aquí en el programa, respecto de la cuestión de la revisión de la memoria histórica, ¿no? Y que ahora se está empezando a producir exigiéndole a las plataformas de contenidos audiovisuales que efectivamente hagan algo más por limitar aquellos discursos o aquellos contenidos que pueden incitar a los discursos de odio, incluso en las obras cinematográficas, artísticas o literarias, ¿no? Hablábamos del tema de la estatuofobia, ¿no? Hoy me ha salido el tirón, no me hagas que lo repita. Hablábamos de Lo que el viento se llevó, hablábamos del Señor de los Anillos, hablábamos de la Warner y de HBO, y hablábamos de todo aquello, ¿no?, de que este era un debate altamente peligroso si la solución final dependía de que la censura, en caso de ser necesaria, se realice por empresas privadas en función de sus intereses económicos exclusivos de mercado y de marketing y en función de qué colectivos de los consumidores o agregados o socios de esas plataformas, de esas empresas privadas, griten más, hagan más ruido, porque esto que acabo de contar de Facebook, que es de rabiosísima actualidad, como que es de este fin de semana pasado, ¿no? Todo ha sucedido a toda velocidad con el vértigo con el que se suceden las cosas que tienen que ver con las empresas tecnológicas hoy día, ¿no? Y con las redes, ¿no? Pues es una campaña que empezaron las organizaciones Free Press y Common Sense Media con apoyo del principal lobby de defensa de los afroamericanos, que son los que están en este momento desde el punto de vista político más en pie de guerra y suscitando más debate político más allá de la cuestión de la brutalidad policial, porque son los que están exigiendo una revisión de la memoria histórica norteamericana en relación con el esclavismo y de hecho pues ya hemos visto la reacción de Donald Trump insultándolos y tratando de criminalizarlos permanentemente aún sin conseguirlos, pero inventándose incluso leyes en las que por ejemplo se pretende que se castigue con nada menos que la desproporcionada cantidad de 10 años de prisión a quien atente contra estatuas históricas, supuestamente para defender estatuas. Leía un titular que era graciosísimo, ¿no? No, lo ha hecho para defender estatuas españolas, ¿no? Para que a Colón y a Bartolomé de las Casas, a otras reseñas de la historia española en el sur, principalmente de Estados Unidos, que todavía quedan, se preserven, ¿no? Que es bueno, la lectura del cuñado español de turno que todo lo ve en clave española patriótica. Qué bueno es Donald Trump, que nos protege los intereses españoles, ¿no? En lugar de tener claro que esto forma parte de un debate mucho más general en Estados Unidos en este momento y por eso decía, no le quita importancia, al contrario, le da mayor relieve el hecho de que el apoyo de estas organizaciones que han lanzado esta campaña, Free Press y Common Sense Media,
provenga principalmente del lobby de defensa de los afroamericanos, la NAACP por sus siglas, que es la National Association para la Gente de Color, y la Liga Antidifamación, ADL, que es el principal lobby judío, ¿no? Dime, Manolo. Cuando estás relatando todo esto, hay una pregunta que interesa o me interesa hacerte, aunque nosotros lo hemos comentado previamente. Hay ciertas cosas que a alguien le puede parecer bien, es decir, que Facebook intente censurar, perdón por la palabra, o por Ajá, los, ajá. los mensajes de odio y todo ello, habrá gente que dirá, pues no, eso está muy bien, eso está muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto medio en que mayoritariamente podríamos aceptar que Facebook tomará medidas en ese terreno? Porque, claro, a unos les parecerá bien unas cosas, a otros otras, y Facebook también pasarse al puritanismo, como tú me decías antes, también es otra orilla que tampoco interesa. Otro riesgo, ¿no? Sí, Es decir, ya se viene observando, vamos a ver, cuando tú te lo fías todo, no a la intervención de una persona que tiene capacidad, de una persona física, que mm, tiene capacidad de medir, pues con una serie de criterios, pero también con una cierta elasticidad, por lo menos se presupone que debería ser así, ¿no? Pero tú, en cambio, lo fías todo a unos logaritmos, a un algoritmo, que es un procedimiento electrónico, ¿no? sí, Que detecta, es una sí. especie de robot, de robotito que detecta coincidencias de palabras, corres muchos riesgos, ¿no? Ya de hecho se había detectado que en las últimas semanas, ya hace meses, se detecta una cierta censura de cuentas, eliminación de cuentas por parte de Facebook. Por ejemplo, hace 2 semanas hubo un gran escándalo porque Facebook empezó a cerrar todas las cuentas que tuvieran relación de usuarios que tuvieran relación con Skinhead, con el movimiento Skinhead, sin saber que una cosa es el movimiento Skinhead. Esto es una polémica muy antigua que viene de los tiempos yo recuerdo aquí en Valencia, de los tiempos del Casal de la calle Popular. Alboraya, del Casal Popular de la calle Alboraya, con Ujú, el asesinato de un skinhead francés a cuchillo, en donde la imagen skinhead se asociaba a la imagen de nazis y a la imagen o sea, de neonazis y de otro tipo de personajes que no se llaman skinheads, tienen otro nombre, de extrema derecha, ¿no? Porque la imagen es relativamente parecida, porque los nazis reutilizaron la imagen que originalmente tenían los skinheads, que eran básicamente la gente blanca que se relacionaba en los barrios pobres de Inglaterra con los negros que procedían de la inmigración del Caribe. Y por tanto era justamente lo contrario de un mensaje totalitario supremacista blanco. Y luego esto derivó mucho a través del punk y hubo una confusión en la que no me quiero extender, pero tiene su importancia porque hace 15 días o 3 semanas Facebook decidió suprimir directamente sin aviso todas las cuentas que tuvieran la palabra skinhead o que tuvieran relación con el movimiento skinhead. Y sí. fue precisamente a suprimir la cuenta, entre otros, de uno de los fundadores del grupo probablemente más antirracista que ha habido en Inglaterra en cuanto a música se refiere, de hace 20 o 25 o 30 años para acá, 40 años para acá, que son los Specials. Y además, un artista que es negro y que es uno de los fundadores del movimiento Sharp, que es un movimiento que dentro de los skinheads precisamente tiene una ideología más de extrema izquierda, incluso se les llamaban red skins, o sea, los skins rojos, ¿no? Entonces, quiero decir, Facebook no discriminó, metió a todo el mundo en el mismo saco e incluso a un auténtico portavoz de la izquierda y de la extrema izquierda antirracista como el fundador o cofundador de los Specials, le bloqueó también la cuenta. Luego, sí, cuando hubo muchas protestas y hubo muchos comunicados públicos y se dieron cuenta del error, les devolvieron las cuentas. Pero en principio hizo una barrida, ¡bim! Y se llevó por delante a todo el mundo. Eso lo tenemos que achacar, obviamente, a lo que has dicho antes, a los algoritmos que se Claro, es que programan. funcionan así, o sea, Personas no tienen. concretas. No se lo podemos decir a nadie concreto, ni al dueño, ni a una persona o grupo de personas que estén al loro de lo que pasa, sino que se hace, digamos, informáticamente, electrónicamente o como se quiera entender. Es decir, que Claro,
Claro, pero errores esto tiene mucha, pero a ver, es que tiene mucha miga, porque, a ver, lo que es muy claro es, primero, qué capacidad han tenido el lobby afroamericano y el lobby judío juntos para, estando o armando detrás a las asociaciones u organizaciones que han lanzado esta campaña, conseguir convencer en un solo fin de semana a más de 160 empresas, multiempresas norteamericanas, incluyendo gigantes tan grandes como Unilever o Coca-Cola o está la tienda de las cafeterías, he dicho antes, Starbucks, Strasbourg. para por estas empresas, actuando igual que actuó la Warner y HBO con lo que el viento se llevó, por miedo a una reacción de pérdida de credibilidad de clientela, de marketing, que en un momento dado grandes comunidades de sus consumidores les puedan hacer un boicot, coger y decirle a Mark Zuckerberg, lo siento, pero nosotros mientras no actúes contra los mensajes de odio y contra las noticias falsas y contra las teorías de la difamación y de la conspiración, no vamos a seguir poniéndote publicidad y tú verás. En un solo fin de semana, Zuckerberg ha perdido a través de Facebook un 8% de su valor, lo cual es una barbaridad, sobre todo si no lo ataja. Entonces, esto es el temor al que yo hacía referencia antes. Las políticas que implemente Facebook para evitar precisamente estas pérdidas económicas que son insostenibles si fueran a más, cortar esta tendencia de que Facebook y las redes sociales en general no hacen lo suficiente. Recordemos que Donald Trump ha amenazado ya, y probablemente lo haga, con llevar a los tribunales a Twitter, que es su principal plataforma, porque Twitter sí que se había adelantado ya y había empezado a meter censura a muchas de sus publicaciones. Tweets, sí. Claro, de hecho el propio Facebook este fin de semana, coincidiendo o no con todo esto que estoy contando, por primera vez ha censurado una publicación de Donald Trump en la que precisamente utilizaba un símbolo que podía confundirse con la simbología nazi para referirse a las organizaciones antirracistas y antifascistas en Estados Unidos. Es decir, esto es un debate muy importante, mucho más de lo que parece, porque lo que nos estamos jugando es la configuración de lo que se puede decir o no en los espacios públicos en la próxima década, probablemente. Y por eso que es tan importante este tema, y es importante en la medida en la que los propios actores económicos más supranacionales han entendido que al menos en este momento donde la opinión pública mira con lupa qué se hace, qué no se hace en relación a los delitos de odio, en este momento en donde hay gente en Estados Unidos que supremacistas blancos que están disparando cada 2 por 3, esto ya no es ni siquiera noticia, es decir, no sale en los telediarios o sale de forma pequeñita, supremacista blanco, familia armada, dispara a manifestantes pacíficos antirracistas que se estaban manifestando a no sé cuántos metros, ¿no?, de donde estuvieran. Esto está pasando, por tanto, es un debate que evidentemente no solo en Estados Unidos, porque allí cuando estornudan nosotros cogemos pulmonía, ya lo sabemos todos, pues entonces cuando veas la barba de tu vecino, pon las tuyas a remojar, pues evidentemente es un tema al que hay que prestar especial atención, sobre todo porque, como decía yo, ¿qué capacidad tienen estos grupos? ¿Hasta qué punto está sensibilizada ahora mismo el gran capital norteamericano para embarcarse en estos enfrentamientos con otros grandes buques transatlánticos de las finanzas de los Estados Unidos y decirle y exigirle, oye, Mark Zuckerberg, o tomas medidas o olvídate de la paz y tú verás cuánto aguantas con el montaje que tienes hecho? ¿Y hasta qué punto esto realmente es saludable para una información libre y veraz en las redes sociales, dado que parece que cada día más hasta los periódicos y las televisiones se nutren cada vez más, le prestan cada vez más tiempo de contenidos a lo que sucede en las redes sociales, cosa que lleva a extremos como el que hemos visto este fin de semana en España, tan ridículos como que de pronto una polémica que existe solamente en una red social que es Twitter en relación al uso de la bandera LGTBI
por la cuenta en Twitter de la Guardia Civil, que ni siquiera es que todos los cuarteles de la Guardia Civil estén engalanados con la bandera LGTBI, esto que se ha convertido en una polémica extraordinaria en Twitter, se ha convertido en una noticia a la que los medios de comunicación ordinarios, los periódicos digitales y no digitales, le dedican amplio espacio, las radios le dedican gran espacio, las televisiones le están dedicando gran espacio, sustituyendo a lo que era la verdadera noticia, o una de las más importantes noticias de este fin de semana, que han sido las marchas por todas las grandes capitales españolas, las mareas blancas de las batas de los sanitarios y de los médicos reclamando que si algo tenemos que aprender de esta pandemia que estamos pasando es precisamente la esencialidad de su servicio y que por tanto eso no puede provocar otra cosa que no sea la reforma a mejor, con mayor dotación humana y de materiales de la sanidad pública, y que en lugar de eso lo que se está haciendo por todas las comunidades autónomas es despedir a la gente que se había contratado para reforzar las plantillas, cuando es manifiesto que las plantillas que existían antes del COVID-19 eran plantillas insuficientes. Esto que debería ser la noticia, que era la noticia que estaba en la calle, que ocupaba las calles, que ocupaba las plazas de las grandes ciudades, es la noticia que se desplaza a un lugar mucho más pequeño dentro de los medios de información convencionales y se sustituye por una polvareda, porque no lo puedo llamar noticia, una polvareda muy específica de cómo funciona el mundillo de las redes sociales y más específicamente aún de cómo funciona la red social Twitter. Pues por esto mismo, esta contaminación constante, esta intoxicación constante de la opinión pública desde las redes sociales hacia el resto de los medios de comunicación que estamos asistiendo, y por eso he querido poner este ejemplo, hace que sea tan importante determinar si le vamos a trasladar el papel de censor a las redes sociales, porque en realidad las redes sociales ya han estado ejerciendo el papel de censores, muy especialmente en materia de derechos de propiedad intelectual, de una manera absolutamente antidemocrática y absolutamente oprobiosa. ¿Por qué Sobre dices todo, eso? ¿Por qué dices pues eso? lo digo en particular por la red YouTube, que pertenece a Google, y también lo digo por la red de Facebook, es decir, o la red de Instagram, ¿no? Que pertenece también al grupo de Facebook de Mark Zuckerberg. Lo digo principalmente porque en todas las leyes de propiedad intelectual del mundo mundial, incluida la de Estados Unidos, que es la que ellos aplican, o que tú estés transmitiendo en España, Mm. esto se incluye en una serie de supuestos cuando la utilización de materiales protegidos por derechos de autor de otras personas se realiza con fines educativos, con fines no lucrativos o con fines de orientación, como digo, social o de análisis o educacional. Es decir, no hay ningún interés lucrativo, yo no me estoy forrando con esto, no estoy cobrando por el vídeo que estamos haciendo, tú no estás monetizando tu vídeo, por ejemplo, este que para la gente que nos esté viendo ahora en Facebook, pues este vídeo no tiene, el espectador no paga por ver este vídeo, ni Radio Clara obtiene ningún beneficio de este vídeo económico. Por tanto, si yo ahora pusiera la música de fondo, para amenizar o para, más aún, para mostrar algún contenido, algún audio, para mostrar algún contenido o ilustrar algún contenido específico de lo que estamos diciendo, pues probablemente la red social Facebook nos diría, ¿qué estáis haciendo? Que eso que está sonando, que esté de fondo, tiene unos derechos protegidos y en consecuencia, si no lo quitas ya, te voy a cortar la señal, incluso puede que elimine hasta el vídeo, te avisan, ¿no? Eso nos ha pasado en Radio Clara ya, ¿eh? Es decir, Claro, y en cualquiera que emita contenidos audiovisuales en redes sociales sabe que esto existe. Por sí. tanto, es verdad que esto, en particular YouTube, que es quien primero empezó a utilizar este tipo de las redes sociales, la primera que empezó a utilizar este tipo de prácticas, ya han perfeccionado un poco el derecho a quejarse, decir, oiga, pero vamos a ver, yo me estoy amparando en esta sección, pero si estoy haciendo un vídeo educativo para enseñar a los niños a hacer no sé qué manualidad, ¿cómo es que usted me está diciendo que no puedo utilizarlo
poniendo esta música cuando es para fines claramente educativos o para fines de análisis comunitarios o de análisis culturales. Es decir, cuando tiene un propósito cultural, en principio, si no hay una obtención de beneficio detrás, debería estar exento. Pero esto no es lo que sucede. Pero Porque, eso puede una red como Facebook, Twitter o el mismo Google claro, de alguna manera solucionarlo, ya que todo ello se basa en pero algoritmos. ¿cómo lo hacen? ¿Pero cómo lo hacen? Lo hacen de la siguiente manera. Ellos programan una serie de respuestas que tú como usuario bloqueado o advertido de bloqueo o de que te van a cerrar la cuenta por un año o por X tiempo o por un mes, porque a veces te castigan, entre comillas así, por un Sí. contenido inapropiado. Yo recordaré toda mi vida que publiqué una vez en Facebook una bueno, pues era pues la captura de pantalla de un artículo del diario El País que hablaba de una película francesa que se acababa de estrenar, en cuyo fotograma de la portada del artículo del País que yo compartía, porque a mí lo que me interesaba era lo que contaba el director de la película en esa entrevista que le hacían, y salía ese fotograma, pues salía una mujer sin llegar a mostrar un desnudo integral, pero era en una posición, pues digamos, bastante provocativa sexualmente hablando, ¿no? Bueno, Facebook interpretó que yo había publicado contenido pornográfico y directamente me suspendió la cuenta durante 24 horas y me quitó la publicación. Y Ah, solo fueron 24 horas. Hay otros a los que por situaciones similares, pues una portada de los Rolling Stones o cosas así, él ha interpretado, ha hecho coincidencia su algoritmo con la imagen y por cuestiones de no cumplir los criterios de este. Entonces es muy gracioso que hasta ahora era posible que por motivos de infracción de derechos de autor en relación con la música o de infracción de sus políticas en relación con la pornografía, tú pudieras ser sancionado y por el contrario, en noticias que manifiestamente incitaban al odio, o por publicaciones directamente con insultos y amenazas. Esto pasaba mucho, por ejemplo, con YouTube hasta hace no demasiado tiempo, donde los usuarios de esa red son de una edad más baja, por tanto, o sea, son más jóvenes y por tanto más más proclives al insulto fácil y había mucho insulto y todavía sigue habiendo mucho insulto racista, sobre todo contra las personas racializadas que subían discursos que no les gustaban. Bueno, pues sucedido todo esto, la única respuesta que tú de todas maneras, como usuario castigado por las redes sociales, tenías por un motivo o por otro, justa o injustamente, sobre todo en materia. Hablo casi siempre de este tema de la sección cultural, de la infracción de derechos de autor, pero que muestra, sirve de ejemplo para ver cómo trata la equidad entre las partes, entre agraviados y agresores, supuestamente en redes sociales, cómo tratan esta cuestión de justicia y de equilibrio. Las redes en lo que te contestaban era básicamente de, no sé, mire, usted si quiere ponga una queja y durante un mes vamos a dejarle la publicación sin cortársela, o sin boicotearla, o sin suprimirla, o sin hacerla invisible para determinados países, o sin quitarla de los móviles para que la gente no la pueda ver en los móviles, que son el tipo de cosas que suelen hacer las redes, y le vamos a dar traslado de su queja o de su explicación al contenido de los derechos de autor. Al titular. Si el titular de los derechos de autor le da la razón, entonces quitamos el aviso. Si el titular de los derechos de autor no le da la razón, lo siento mucho. ¿Cómo que lo siente mucho? Pero vamos a ver, ¿cómo es esto? O sea, aquí el empresario es juez y parte para decidir si algo está bien o mal hecho y el usuario es nada. Esa es la clase de justicia, entre comillas, que administran las redes sociales respecto a los intereses o a los derechos en conflicto. Entonces, claro, si esta política es la política que se lleva a otros extremos de censura, como pueden ser, por ejemplo, los delitos de odio, claro, cuidado con los delitos de odio, ¿eh? A mí me dieron un aviso hace poco por hacer un chiste en el post de una publicación de un amigo personal, es decir, no es alguien que conoce por redes sociales, es un amigo personal, y decirle una palabra chistosa que venía a cuento porque estaba haciendo un juego de palabras con lo que él había dicho anteriormente. La red social Facebook interpretó que yo había hecho una publicación homófoba
Y entonces, pues, decidió que, menos mal que no dije otra palabra de un animal que lleva cuernos, porque entonces hubiera sido animalófobo, ¿no? Y entonces decidió, no trato de caricaturizar, porque es que el ejemplo es real lo que estoy contando, o sea, pasó realmente, ¿no? Es más, al otro amigo, a los 2 días, le pasó exactamente lo mismo. Entonces estamos los dos advertidos durante un año que nos portemos bien o que nos cierran la cuenta, ¿no? De Facebook. Estoy poniendo ejemplos vale, sí, de piel fina, del algoritmo de Facebook, ¿no? Pero claro, una piel fina que se puede incrementar sustancialmente, ¿no? Sí, efectivamente, ahora, presionado por los lobbies publicitarios, se ven obligadas a hacer una demostración de poder de control sobre las publicaciones, pero ¿hasta dónde llega ese poder de control? Primero, ¿es necesario, estrictamente necesario? A la vista de lo que ha pasado con Cambridge Analytica, sí, pero realmente lo que pasó con Cambridge Analytica no tiene nada que ver o sea, tiene mucho más que ver con una política insuficiente de protección de datos de los clientes que con lo que es estrictamente mensajes de odio, porque no se hubieran podido producir toda esa intoxicación política que la campaña de Donald Trump llevó a cabo a través de Facebook, principalmente en las elecciones, en la campaña presidencial del 2016, si no hubiera sido precisamente por ese robo de datos previos, ¿no? Vamos a ver, claro, cuando tú sabes qué te gusta, qué no te gusta, qué compras, qué no compras, qué frecuentas, qué no frecuentas, con quién interactúas, qué vídeos compartes, etcétera, etcétera, tú puedes obtener un sesgo potencial de la persona de la que te estás refiriendo. Y si haces eso y lo analizas en un denominador común por barrios o por territorios, puedes efectivamente llegar a una serie de conclusiones que son las que utilizaron como un estudio de mercado literalmente, pero en este caso electoral, los de la campaña de Donald Trump, ¿no? Esto es lo que se trata de impedir que se repita y uno puede entender que sí, pero a ver, o sea, a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Vamos a concluir este tema porque si no nos chupamos todo el programa y ya vamos por el minuto 40, ¿eh? Pues sí, sí, además, Y eh, cierra como quieras. vale, porque todo esto va muy hilado con que también justamente coincidiendo con todo esto que estoy contando de cómo Facebook se convierte en la estrella de la campaña electoral presidencial norteamericana, tiene que ver también con las recientes revelaciones y la reciente deriva ya verdaderamente fuera ya de absoluto control de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? A Donald Trump le han crecido las gargantas profundas por todos los lados. Tiene, no sé si son 4 las últimas en menos de un mes, biografías publicadas, de las cuales la más escandalosa ha sido la de John Bolton, que fue su consejero delegado de Seguridad Nacional entre abril de 2018 y septiembre de 2019, que fue en torno a sus manifestaciones que se trató de llevar a cabo el fallido impeachment por la cuestión de las presiones con Ucrania para espiar y sacar a relucir trapos sucios de la familia de Joe Biden. Pero no es el único. Hay como cuatro más de una lista para 3 años que lleva el mandatario republicano en la Casa Blanca, de una lista que creo que van por no sé si son 20 o 80, pero una barbaridad de biografías, algunas o casi todas desautorizadas, que describen además todas en su conjunto una situación de verdadero manicomio dentro de la Casa Blanca, que es lo más importante, ¿no? Ya no es solamente lo que se cuente de él en el plano personal, es sobre todo lo que revela en este momento, y esto es también muy importante, lo que revela de casi que hay una especie de, bueno, así lo cuentan en una de las biografías dedicadas a Donald Trump, hay una especie de comité de resistencia de los propios funcionarios medios y altos dentro de la Casa Blanca, hablamos de funcionarios republicanos, para impedir que se lleven a cabo y se firmen decretos presidenciales que son verdaderas locuras, incluso a juicio de los propios republicanos.
en la gestión de la pandemia del COVID-19, hay senadores republicanos y gobernadores republicanos, no solamente gobernadores demócratas. Recordemos que allí el gobernador es distinto que el gobernador civil que tenemos en España, porque aquí lo nombra el gobierno central, mientras que allí se elige democráticamente en elecciones a gobernador del Estado, en las elecciones del Estado, y se eligen alcaldías también. Bueno, pues hay gobernadores republicanos que incluso han entrado en fase de, cuando estaban en fase de desescalada, han hecho marcha atrás en algunos estados, porque efectivamente la pandemia está sin control. Hasta el propio vicepresidente Mike Pence le está ya exigiendo que deje de hacer campaña en contra del uso de mascarillas y del uso de medidas de prevención que se están recomendando por las autoridades sanitarias en todos los estados, porque es que no solamente es que no se ponga la mascarilla, es que hace gala y de hecho jalea a aquellos que, como no recuerdo si fue en Arizona o en Alabama o en Montana, aparecieron en el Congreso del Estado del que fuera, armados hasta los dientes, exigiendo el fin del confinamiento, ¿no? Supremacistas blancos, por cierto. Entonces, bueno, pues este estado de ánimo que hay ahora mismo, de que definitivamente no hay nadie al frente del tren del país, otrora más poderoso del mundo, hoy todavía puede que lo siga siendo militarmente y tecnológicamente, pero cada vez le queda menos. Y económicamente yo ya incluso lo discutiría mucho, ¿no? En relación con China, ¿no? Todo este caldo de cultivo sirve precisamente para estar teniendo que relegar de lo que sería el poder democráticamente elegido en cualquier caso, en cuanto al control o los recortes que se pueden establecer en libertad de expresión, pasarlo a manos de empresas privadas que no obedecen a intereses democráticos y de bien público, sino que obedecen única y exclusivamente a sus intereses mercantiles en función de cuánto les pique o les deje de picar activar una política u otra. Hasta ahora a Facebook le iba bien como le iba, diciendo que ellos no podían convertirse en árbitros, no podían convertirse en los policías de los contenidos, porque eso iba contra la libertad de expresión. Y es un mensaje que, desde un punto de vista libertario, como se entiende en Estados Unidos, se entendería y aplaudiría perfectamente. Y desde un punto de vista libertario, como se entiende aquí en España, pues probablemente hasta cierto punto también, por lo menos despertaría simpatías. Pero se ha demostrado que es precisamente por esa laxitud como los lobos de la extrema derecha se han introducido para falsificar la realidad con consecuencias gravísimas en países como Estados Unidos, Brasil con Bolsonaro o Inglaterra con el Brexit y Boris Johnson. Por lo tanto, no se puede seguir diciendo que la actitud 100%, pero tampoco dejarlo a intereses que sean estrictamente mercantil por cuestiones de marketing, porque entonces vamos a ir, bueno, pues dando bandazos de un lado a otro en función de qué lobby de la opinión pública tenga más capacidad de convocatoria y más fuerza. Y no nos engañamos, los lobbies son aquellos que tienen más dinero o más capacidad de aunar dinero. Y los que más dinero tienen no son precisamente las clases minoritarias, las clases excluidas, las clases favorecidas. Así que pensar que, oh, qué gran solución, que por fin se van a acabar con los mensajes que incitan al odio, que, oye, me parece muy bien, pero si no te equivocas, si te pasas de frenada y te llevas por delante a los que no te tienes que llenar, como hemos visto con las cuentas skinheads, o, oh, qué bien, vamos a acabar con las fake news y vamos a acabar con ¿Esta quién decide que son fake news? Lo hacemos como en España, contratamos a 2 empresas que son de un sector muy concreto, que tienen una vinculación directa muy concreta, como son Maldita.es y Neutral, vinculadas claramente al señor García Ferreras de la Sexta, que con independencia de su corrección o no política, sus criterios son absolutamente discutibles, porque además, sobre todo, esto no tiene respuesta. Es decir, no hay un juez al que de una forma rápida pueda someter estas discusiones acerca de si esto es un mensaje que incita al odio o esto es o no es una fake news. Ni tampoco hay un razonamiento motivado de cuál es la respuesta, de nada. Es decir, los razonamientos cuando Neutral, lo digo como un ejemplo de lo que podría venir, ¿no?
con esta censura que va a introducir Facebook, aunque aparezca justificada, ¿no? Con motivos justificados, pero los razonamientos cuando se ven o se leen que muestran neutral o muestra maldita.es para determinar que una determinada publicación es una fake news o es falsa, son muchos de ellos muy discutibles, ¿eh? Por lo tanto, ese no es el sistema que provisionalmente, probablemente, las redes sociales se están inventando, en particular Facebook y estas redes tan grandes, porque al fin de cuentas es la número uno, por eso hablamos tanto de ella todavía hoy, se han inventado para dar una apariencia de que hacen algo por controlar la irrealidad dentro de las redes sociales y la extensión del odio en las redes sociales. Y ciertamente algo habrá que hacer, pero si no hay un debate público real, con unas líneas muy claras de dónde, hasta dónde sí y a partir de dónde no, etcétera, etcétera, que sea medianamente consensuado en la sociedad, dejar esto a las sombras de los despachos y los algoritmos y los programadores de Silicon Valley es verdaderamente preocupante. Y por eso os lo quería contar y cómo tiene una incidencia directa, ya lo estamos viendo, y más que va a tener en las próximas semanas y meses en las elecciones presidenciales norteamericanas de próximo noviembre de 2020. Muy bien, Carlos. 5 minutos te quedan. Para hablar de Francia. Eso es. A ver, los ecologistas triunfan en las municipales francesas. Unas municipales que, según titulan algunos periódicos, han estado marcadas por la abstención récord. Habían sido aplazadas la segunda vuelta en gran parte de las ciudades, no en todas, en ciudades importantes, por la pandemia. Dice también este mismo medio de comunicación, estoy hablando de El País. Bueno, tú estás viendo El País, yo estoy viendo otros, pero vale, sí. Bueno, el que tenía... más o menos, el que tenía esa mano, sí. Certifican el fracaso del partido de Macron, dicen en este medio, y destacan que Le Pen, después de no sé cuántos años, ha conseguido la alcaldía de Perpiñán y que Ana Hidalgo pues revalida su alcaldía en París. Ana Hidalgo los grandes triunfadores obviamente son los verdes, la coalición europea de los verdes, y Ana Hidalgo iba en esa coalición, aunque sea socialista. Partido Socialista, pero iba en la coalición de los verdes, no iba como Partido Socialista. Sí, bueno, han hecho una especie de París en común, ¿no? De hecho, se llamaba la candidatura conjunta, ¿no? Entre los verdes y el Partido Socialista. Más o menos. Antes me lo he leído entero. Sí, París en común, creo que se llamaba así. Hay muchos datos, pero solo tenemos 5 minutos, Carlos. Sí, bueno, no me voy a extender mucho en los detalles. Me llama mucho la atención una cosa, ¿no? Digamos, el resumen de los titulares sería que ha ganado efectivamente la coalición rojiverde, le llaman así, rojiverde. Esta es una coalición, yo creo que forzada por mucho por las circunstancias, por la coyuntura, ¿eh? Sí. Es decir, primero, Francia tiene un tejido que es muy singular, que a mí me gustaría que en parte se le pareciera a España, para algunas cosas, para otras no, que es muy singular y es precisamente muy razonable que en Francia la gestión de la pandemia haya supuesto un impacto que ha puesto el foco precisamente en la cuestión esta de lo diré, de la ecología, ¿no? Es decir, el discurso ecologista en Francia, tanto en el interior, con comunas y comunidades en defensa de los bosques, en contra de los aeropuertos, unido al discurso de la insatisfacción del campo a través de los chalecos amarillos principalmente. Es un discurso que ya lleva mucho tiempo calando en muy amplias partes de la población, pero no había calado de una manera tan sistémica como se ha visto ahora calar en estas elecciones en las grandes ciudades. Por tanto, la sorpresa principal es que haya tenido éxito en las grandes ciudades, en ciudades de más de 100.000 habitantes. La coalición rojiverde ha ganado prácticamente en todas. También es verdad que ha ganado porque ha generado formaciones y ha utilizado y coaliciones y ha formulado candidaturas muy pegadas al municipio, es decir, que fuera gente muy representativa
gente que tuviera una relación con el territorio en el que se presentaba y no candidatos impuestos desde París, ¿no? En un país tan centralista, por otra parte, como Francia, ¿no? Y esto es algo de lo que debemos aprender en España. Primero, lo que funciona son coaliciones, pero cuando es en clave municipal, son coaliciones siempre que estén respondiendo a las demandas de la gente que vive en el territorio con gente del territorio. Si no, no funcionan. Y de hecho, vamos a ver, hay además, de hecho quería decir, está el caso de Marsella, la segunda ciudad más importante de Francia, una ciudad en que pese a la conflictividad racial y social, perdón, clásica que tiene de siempre, porque es una ciudad portuaria, porque es la entrada particularmente de los argelinos y de los marroquíes y en general de los magrebíes a Francia, sin embargo, desde 1995 venía gobernada por la derecha. Y esta vez, por primera vez, en Marsella, aunque los resultados no se pueden atribuir solamente a los verdes, se ha gestionado una candidatura uniforme que ha aglutinado a todos y que ha utilizado figuras carismáticas del movimiento ecologista, del movimiento antirracista, del movimiento, de los movimientos que están fuera de los partidos institucionales, digamos, ¿no? Bien, hay un tercer factor que es muy importante aquí también, y es el relevo generacional. Hay un montón de alcaldes que han sido elegidos a través de estos movimientos, de estas candidaturas de combinación o de coalición, que son menores de 40 años. Muchos de ellos sin experiencia de gestión política previa. Esto que aquí parece un tope, en España digo, parece un tope, es decir, oiga, es que usted, y lo hemos visto, se le decía a Podemos constantemente, bueno, para vosotros no tenéis calado porque no tenéis experiencia de gestión política, ¿no? Y por tanto sois como los muchachitos, ¿no? O sea, bueno, para que me lleven los cafés en todo caso, ¿no? Se le decía también a Ciudadanos, por cierto, no era solamente a Podemos, ¿no? Sí. Es decir, cuando la llegada el bipartidismo y que se acabó el bipartidismo y todas estas cosas, ¿no? Esto no, en Francia, evidentemente, es un techo de cristal que se ha roto. Se rompió en Italia con el movimiento 5 estrellas. En algunos municipios al movimiento 5 estrellas le fue bien, por ejemplo en Parma. En otros municipios no les ha ido nada bien porque al final depende sobre todo, repito, de con qué personas se forman las candidaturas de amplio consenso y de trayectoria. Pues aquí, por ejemplo, hay no sé qué alcalde era, no sé si me va a dar tiempo a encontrarlo, pero no sé qué alcalde era de qué principal ciudad. A mí me parece que era una muy importante como esta Lyon, me parece que era, o Reims, una de estas dos. Lyon creo que era, que es una ciudad que apostó, sí, Lyon, que apostó siempre es de las principales ciudades de Francia, seguramente la tercera después de Marsella, y que ha apostado siempre por el modelo business friendly, es decir, amistosa o amigable para hacer negocios, y ese modelo de la ciudad es para la gente que viene de fuera a hacer negocios, es el que puso en marcha el mastodóntico aeropuerto de Lyon, contra el que los ecologistas se llevan revolviendo desde hace 20 años y han conseguido impedir que el aeropuerto de Lyon se extienda hasta la fecha. Pues el que ha ganado ahí es un hombre que es un veterano de las luchas de las ONGs. Entonces tiene toda la razón del mundo que sea así en una ciudad como Lyon, con los problemas de sostenimiento ecológico que tiene una ciudad pensada para lo financiero, ¿no? Y no para vivir las personas. Y este es el cambio de paradigma que deberíamos aprender y que ha sucedido en Francia. Cuando son estas coaliciones rojiverdes las que por unas causas u otras, con unas coaliciones u otras, consiguen llegar a las alcaldías de las grandes ciudades de más de 100.000 personas, es porque en el entorno urbano se ha empezado probablemente a instaurar la idea, sobre todo a raíz de la pandemia que lo ha puesto todo patas arriba en un santiamén, de que efectivamente los hábitats en los que nos desenvolvemos en el contexto urbano son definitivamente insostenibles,
Insostenibles porque ya nos hemos dado cuenta de que dependemos de que los camiones nos traigan la fruta y la verdura fresca del campo, dependemos de los reponedores, dependemos de un montón de gente a la que no le dábamos ninguna trascendencia, ninguna importancia. Aquí tenemos a los productores de aceite de oliva que están siendo multados porque están teniendo que vender por debajo del precio de coste. Es decir, este tipo de cosas que normalmente nunca nos cuestionamos en las grandes urbes se están empezando a cuestionar, sobre todo a raíz de la pandemia, al menos así se ha visto, en las grandes ciudades en Francia. Y esto es, desde luego, un gran paso adelante del que felicitarse, pero tiene su cara B, y con eso vamos a terminar, que si no me paso mucho de Sí, tiempo, sí, no está. y tiene su cara B, que es muy importante, vale, muy bien. Esto le pasó, por ejemplo, a las CUP. Si miramos a las CUP, cuando las CUP eran verdaderamente candidaturas municipales exclusivamente, Mm. tenían mucho tirón y mucho predicamento y muchos aplaudimos el nacimiento de las CUP, porque realmente respondían a los intereses de sus pueblos o de sus ciudades. En el momento que tratas de trasladar esa vocación municipalista a una vocación estadista de Estado, entonces las cosas cambian radicalmente. Y este es el gran, lo vimos con las CUP, en el momento que se enreda con Convergencia y Unión y con la hoja de ruta soberanista, porque así lo deciden sus bases, sí, pero bueno, pero fue así, ¿no? En una hoja en la que ya van de la mano de otros o a rueda de otros, ¿no? Hablo de Junts per Catalunya y toda la deriva de Junts per Catalunya hasta llegar a lo que es hoy con el mundo Puigdemont, ¿no? Pero en Francia tienen exactamente el mismo problema. Es decir, van a ser capaces de... Porque claro, es muy fácil ponerte de acuerdo en un territorio entre distintas formaciones, pero no es tan fácil cuando luego tienes que administrar nacionalmente, porque entonces igual tienes que perjudicar a unos territorios para darle un mejor trato a otros. Y eso ya plantea muchos problemas de concepto, ¿no? Desde ese punto de vista, una noticia importante es que el Partido Socialista parece que ha resucitado algo en francés y no está nada claro que efectivamente estas coaliciones, que este poder verde, este poder ecologista, este aparente cambio de paradigma, por lo menos inicialmente, en la corta distancia que suponen unas elecciones municipales, se pueda empezar a instaurar en cuanto a que el modelo de grandes ciudades para el turismo, para los negocios, para el dinero, en lugar de para las personas que viven en ellas, ese modelo empieza como mínimo a cuestionarse, y eso es lo que dice el resultado de estas elecciones en Francia, que esto sea un primer paso, no despeja la incógnita de si esto será un modelo capaz de exportarse a nivel nacional en toda Francia. Pero desde luego que muchas de estas cosas que hemos visto aquí y ¿por qué se han producido estos resultados en Francia? Es algo de lo que deberíamos fijarnos mucho y aprender mucho en España para construir con más cabeza de lo que se ha hecho hasta ahora coaliciones que en el plano local y en el plano autonómico al menos permitieran desbancar del poder a quien todavía sigue ostentando a nivel nacional el poder municipal, que es el Partido Popular, no lo olvidemos, que es quien sigue ostentando el poder municipal en España. Y es desde lo local que se cambia lo global y no al revés. Por lo tanto, salvo que sea por un virus, claro. Por lo tanto, deberíamos estar muy atentos a lo que ha sucedido con estas elecciones francesas y por qué, teniendo en cuenta la diversidad, además de candidaturas, de situaciones específicas sobre el terreno, por lo menos de cada una de las grandes ciudades francesas que han cambiado de color, incluyendo Montpellier, que si no recuerdo mal, creo que era Montpellier, se ha pasado nada más y nada menos que a el partido de Marine Le Pen, ¿no? Y si no es Montpellier, pues es No, una no, de no, estas. no, no, no es ¿es Montpellier? Pues yo creo que era Montpellier, pero igual me equivoco y no era Montpellier, era otra, pero vamos, de ese tamaño más o menos sería, ¿no? No, Es una de ellas, es una importante. Perpiñán, Perpiñán. Perpiñán, correcto, Perpiñán. Perpiñán, la ciudad catalano-francesa, que es Eso. la que ha pasado a Le Pen y que le ha costado veintitantos años conseguirlo, veintimuchos. Así que no, la amenaza lepenista que tantas veces se ha nombrado no es para tanto, ¿no? No es Sí, para tanto. pero luego en las nacionales
les pasa lo que les pasa, que al final la segunda vuelta se la juegan Macron y Le Pen, justamente porque la izquierda se atomiza tanto que es incapaz de generar una candidatura unitaria como si han sido capaces de armar en las elecciones municipales. Y ese es el principal peligro que hay con los movimientos de izquierdas y por mucho que haya habido un gran éxito municipal de las candidaturas rojiverdes, que cuando llegan después, teniendo en cuenta que el sistema electoral de doble vuelta, nunca pasan de la primera vuelta. Y mientras tanto esto siga siendo así, Le Pen sí sigue siendo una amenaza, porque claro, que otra vez volvamos a tener una segunda vuelta entre Macron y Le Pen es para morirse. Bueno, Carlos, Lo dejamos aquí, ¿no? lo teníamos que haber dejado hace Hace rato. mucho tiempo. Pero lo dejamos ahora. Nos Bueno, oímos la semana que viene, ¿vale? claro que sí. Saludos a todas las oyentas y a todos los oyentes. Y el lunes que viene, el martes que viene, todos los días de la semana, seguimos aquí al pie del cañón en lo que hay. Bueno, pues hasta la próxima. Que vaya bien. Salud. Salud. Bueno, nos hemos pasado, ¿eh? Bueno, ya nos reñirá alguien. O nos cortan, porque hoy nos han castigado. ¿Ah, sí? Hoy nos hemos quedado con la palabra en la boca. Eso a mí me ha pasado ya alguna vez también, ¿eh? Bueno, Y bueno, a mí y cuando estaba Abel y me imagino que a otros también, ¿no? Sobre todo en la redifusión de la 1 de la tarde, ¿no? pues que tienen todo su derecho. Los que empiezan a las 2 quieren empezar a las 2. Ya, y los que acaban a la 1 también deberían acabar a la 1. También es verdad. Sí, ¿verdad? A veces Sí, lo consiguen y a veces no, es que no es fácil. claro. No es fácil cuando se hacen las cosas en directo y cuando están grabadas sí, porque el tiempo te lo puedes marcar tú. Bien, Sí, Carlos, ¿qué? pues nada, eso tendríamos. Ya no decimos. Hoy tengo mucho calor para hacer una sobremesa muy larga, ¿eh? Como hacemos otras veces aquí para la gente que nos ve por Facebook Live, la verdad. Para el próximo martes quiero una lista de todos los cassettes que tienes ahí. Le hago una foto y te la envío. Le hago una foto y te la envío. Tengo que ponerme a hacer una lista de No, todos esos cassettes que tengo ahí, madre mía. pues Esto, pues te puedo garantizar que todos esos cassettes que tengo ahí están no solamente escuchados, sino todos los muchos que hay que son grabados, están grabados y escuchados. O sea, quiero decir que en otra época es que ya tenemos edad suficiente como para poder haber disfrutado, yo que siempre he sido muy musiquero, pues haber disfrutado de la música por activa y por pasiva, ¿no? Y bueno, pues además de tantos estilos diferentes, ¿no? Porque tú aquí no estás viendo muy bien, a ver si puedo hacer una cosita para que lo veas mejor. A ver, me llevo la cámara. Ahí. A ver, se ve por aquí abajo, ahí. ¿Se ven? Esos son discos. No sé si se ve muy bien. Son LPs, exactamente. Estos de arriba también, a ver. sí. Todo esto son, los medios son singles. Entonces, bueno, esos discos que se ven ahí abajo y más que hay, que ya no lo vas a ver, porque me voy mucho, creo. A ver, vamos a volver a su sitio. Ahí hay discos de todos los estilos musicales. O sea, por ejemplo, ¿quieres jazz? Jazz. ¿Quieres blues? Blues. ¿Quieres pero blues además de sitios rarísimos, bueno, no tan rarísimos, pero de blues de Luisiana y cosas de ese tipo? O sea, que hay mucha música, sí. ¿Este lo tienes? ¿Quieres salsa? Salsa. El Cabrero, pues mira, no tengo ese disco del Cabrero y me encantaría tenerlo. Gran Ay, disco. Pero ay. bueno, tengo algunos de Camarón que tú no seguramente tengas, ¿eh? O sea que tú seguramente lo tengas. ¿Cuántos quieres ver de Camarón? No, pero en vinilo, ¿eh? En vinilo. Bueno, es que ahora lo tendría que buscar, pero te podías de unos cuantos. Hombre, sí, sí, pero ese del Cabrero, gran disco. Bueno, y gran personaje el Cabrero, sí, señor. Bueno, En fin, dejemos de vacilar de nuestros discos, sí, ¿no? sí. Porque luego habrá gente que dirá, por En cierto, eso, ¿dónde dices que vives? Igual vienen a hacer una visita. No sería yo el primero al que, vinculado con la radio, con la prensa, en relación con la música, los amigos del ajeno vienen a hacerle una visita y a llevarse los discos, que luego valen una pasta. eso, o algún libro que echar de Algún menos. libro que sea Sí.
muy incunable, efectivamente. Sí, 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 Pero sí. sí, este es el cuarto de la música, es evidente dónde estáis, ¿no? Yo, Y por eso hay música por todos lados. en cassettes y en discos me ganas por mucho. Y y en otras cosas también, pero en fin. ¿Qué va? Vamos a dejarlo aquí. Claro que sí. Lo dejamos aquí y, oye, eh, nos veremos la semana que viene, por aquí por las redes, ¿vale? A Muy ver si no tiene. A ver con cuidadito estos. Iba a decir una palabra que estando en la red que estamos, mejor que no lo diga. Porque, claro, sí, sí, si ya se ponen a hilar con piel fina. Porque, claro, vamos a ver cómo los algoritmos van a interpretar el sentido de la ironía. No van a poder interpretar el sentido de la ironía. De hecho, yo estoy amenazado durante un año de que me porte bien con el lenguaje que uso, porque yo incluso, aunque sea irónicamente, ya no me puedo permitir utilizar lo que podríamos considerar un insulto, que pudiera tener un contenido homófobo, alguna palabra que pudiera tener un contenido que se pensara que es homófobo o que es, qué sé yo, o sea, cualquiera de las ofensas o animalófobo o gordófobo, porque claro, ¿dónde ponemos la raya? No, no, perdona, la gordofobia existe, no sé si lo sabes, ¿eh? Y no estoy comparándola, por supuesto, con otras fobias, ¿no? Como la Sí. homofobia, pero sí, sí existe. Bueno, esto está argumentado muchísimas veces y muy explicado en películas, en libros, en estudios, en todo tipo de cosas. Entonces, pues, ¿dónde ponemos la línea? O sea, racistas no, pues evidentemente que no. Homofobia no, evidentemente que no. Y si dedicamos a sacar imágenes de matanzas en los pueblos, De, matanzas de animales, digo, de cerdos. de cerdos o de tal, ¿qué pasa con esas imágenes? Hoy en día sería censurable. Cuando yo era pequeño era una fiesta. Efectivamente, ¿no? Entonces Era, ahí hay unos cambios de criterios que yo entiendo que la sociedad evoluciona y que debe, además debe. También cuando yo era pequeño tiraban cabras desde los campanarios y eso no significa que me parezca bien, ¿no? El mm, otro día lo leía de una manera más muy bien explicada respecto a la tauromaquia, ¿no? Por mm, alguien que además había estado trabajando con empresarios del toro, ¿no? O sea, que no, que era alguien del mundo del toro quien lo contaba, ¿no? Y mm. las cosas que se le hacen a los toros para disminuir su bravura, ¿no? Es un procedimiento verdaderamente de maltrato y de tortura, ¿no? Que no se ve en la plaza, con la gente que va a la plaza a ver el toro, más allá de lo que supone los rejonazos y en fin, no me quiero extender con el tema toro. Lo que trato de explicar es que sí, que yo acepto que las sociedades evolucionen, como no, estoy totalmente a favor, y que revisen sus criterios de lo que es tolerable, lo que es aceptable y lo que no es aceptable socialmente. Yo lo comprendo. Pero si yo publico en Facebook unas imágenes de la matanza del cerdo en mi pueblo, yo no tengo pueblo, pero bueno, aunque supongamos que lo tuviera, en un pueblo X, eh, precisamente para denunciarlo, No, Facebook va a entender que lo estoy denunciando o va a entender por el contrario que estoy difundiendo mensajes que en un momento dado incitan a. mm, Claro, es decir, desde luego dejarlo a las máquinas es muy sutil, desde luego, en fin, impensable, ¿no? O sea, creo que es inaceptable. Y mm, aunque es verdad que hay un equipo de moderadores, es decir, hay personas humanas, que decía el chiste, de moderadores, que son personas físicas, personas reales, de carne y hueso, que se dedican, pues en sus turnos de trabajo, sus 8 horas o las que tengan que hacer, a realizar controles de contenidos en función del sesgo que le dan los algoritmos estos que detectan esas coincidencias en los contenidos, los mensajes, las palabras, etcétera, etcétera, las imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ya existían esos moderadores de contenidos cuando a mí me censuraron por publicar lo que el país acababa de publicar. mm, O sea, el reportaje de la entrevista del director aquel del país con el fotograma aquel. mm. Vamos a ver, y sin embargo lo censuraron. Entonces, y ya estaban los moderadores de contenidos que eran personas físicas. Por tanto, a mí me da verdadero temor que las políticas de censura en Facebook se decidan en función de intereses claramente mercantilistas, claramente debidos a sus intereses de marketing
como hemos visto por las reacciones cuando sale, porque claro, ¿por qué lo hace? Porque ha perdido un 8% en bolsa en el momento que hay 160 empresas grandísimas que le dicen, y nos estamos sumando más, que te dicen, hasta que no tengas aplicado unos protocolos de control de las noticias falsas y de los mensajes de odio, no vamos a parar. Bueno, ¿y desde cuándo Facebook, precisamente Facebook, se ha convertido en quien crea la nueva legislación de la expresión, de la libertad de expresión? Y este es el problema, ¿no? Sí, señor, es un gran problema y un riesgo que vamos a correr. ¿Qué te iba a decir? La próxima semana Ujú. me hallaré en tierras celtas. Ya te vas. Ya veremos cómo hacemos esto. Ujú. A lo mejor no tenemos imagen, porque la cobertura y la capacidad de las líneas allí de los señores de Facebook y aledaños está muy jodida. Así que ya veremos. Ya te avisaré. Bueno, pues ya me vas contando cosas, ¿vale? En cualquier Vale. caso, de momento aquí nos quedamos y la semana que viene pues ya veremos cómo nos vemos. Nunca mejor dicho. Vale, Hasta pues, luego, Carlos. saluditos. Hasta Chao. luego. Chao, chao.